¿A qué puedo hacer referencia cuando hablamos de un factor de conversión? ¿Alguien tiene alguna idea, alguna opinión? Jennifer, No sé. Stephanie, ¿no? Ustedes ya tuvieron que haber utilizado este término del factor de conversión. En base a ello es cuando, por ejemplo, nos solicitan, yo tengo el tiempo en horas, ¿sí? Y necesito convertirlo a segundos. Entonces el factor de conversión tiene que ser ese dato que ya está dado, que me sirva para hacer la respectiva regla de tres. Algunos pueden estar acostumbrados a hacer la regla de tres. Pueden hacerlo de esa manera o si no, aquí como vamos a ver los ejemplos más adelante. Empezamos primero con un poco de historia en este caso, entonces. Vamos a mencionar en cuanto a las equivalencias y las conversiones, refiriéndonos de que para el año de 1960 tenemos acá que se realizó una conferencia. En esto acudieron entonces representantes de todos los países y tomaron en cuenta que iban a quedar claros que existían ciertas unidades que iban a ser en común para cualquier parte del mundo. ¿Qué significa? Todos van a manejar el mismo sistema, por eso se llama internacional. Estudiantes que están en diferentes partes del mundo, lo mismo van a estudiar. En los libros, los mismos datos vamos a encontrar relacionados a este sistema. Existen otros sistemas que se les pueden llamar secundarios o derivan del sistema internacional, como podemos ver ahí, el sistema MKS. Hay un sistema CGS también. Estos sistemas ya los adoptan, ya ahí sí a criterio de cada nación, es decir, cada país decide, vamos a utilizar el CGS, el MKS, o hay otros dos que son como los que derivan de el sistema internacional. Por ejemplo, para tener una idea con estos otros sistemas, acá en El Salvador, ustedes saben de que para el hecho de la velocidad, cuando observamos ahí en la carretera que dice velocidad máxima en 80 kilómetros por hora. En otras ocasiones, allá en otros países, en vez de decir kilómetros, dice tantas millas por hora. Entonces ahí utilizan ese valor, ¿sí? Y nosotros podríamos convertir, si quisiéramos pasar de kilómetros a millas, ya existe un valor para realizar esa conversión. Y lo mismo en cuanto al tema de peso. Si nosotros hacemos referencia acá, podemos ir a la tienda y decir, deme, por ejemplo, una libra de papa, deme una libra de arroz. Ya estamos familiarizados con esa unidad de medida. En otros países ya es diferente, que utilizan, por ejemplo, lo de los kilos. Acá en México hacemos referencia, no sé si usted se ha percatado de que ahí hablan de kilos. Aquí en El Salvador, por ejemplo, en cuanto al azúcar, sería como un tema de los más conocidos que ahora hacemos referencia a las bolsitas de azúcar y algunas ya aparecen con la palabra kilos. Por ahí, Madeline, ¿alguna está levantando la mano? Solo notificarle que al compañero Vladimir Martínez se le apagó la computadora por sobrecalentamiento, entonces salió de la reunión. Ok, gracias, Vladimir Martínez. Gracias. Vaya, así como les decía, entonces, Licenciada, buenas tardes o buenos días todavía, ¿verdad? Licenciada Escobar. sí, buenos días. Hola, hola. No sé si me permite unos momentitos con los chicos. Vaya, Disculpe que interrumpa su ajá, clase. vaya, está bien. A ver, bueno, ¿cómo están, niños? A ver, enciéndanse un ratitito los micrófonos para oírlos hablar. A Bien. ver, buenos días. Buenos días, estamos bien. Buenos días. Buenos días. Vaya, ahorita entonces volvemos acá a compartir en pantalla. Vaya, entonces estábamos en este punto claro, ¿verdad? De que nosotros podemos encontrar datos diferentes, como les decía, en Internet, haciendo referencia a un factor de conversión. Pero lo que tenemos que tomar en cuenta es cuál sistema el que está aplicando. Ahora entonces vamos a ver una clasificación. Estamos viendo que existen unidades básicas
y también existen unidades derivadas. ¿En qué consisten las unidades básicas? Como podemos encontrar acá, nos dice la teoría que se definen en términos de una magnitud. ¿Qué significa? Yo puedo dar un dato en cuanto a la longitud y decir, esto equivale a 10 metros. Ya no lleva otra unidad de medida, como nosotros lo conocemos. Si yo hablo de masa, puedo dar un dato en libras, puedo darlo en kilogramos. Si yo hablo de tiempo, pueden ser horas, segundos, minutos, etcétera. Pero si yo hablo de una unidad derivada, vamos a encontrar que la diferencia es que ya percibimos más de 2 unidades de medida. Por ejemplo, tenemos el dato de la velocidad. La velocidad podemos encontrar un valor que se mida en metros sobre segundo, pueden ser kilómetros por hora. Entonces aquí ya detecto yo de que tengo 2 o más unidades de medida. Y lo vamos a observar acá. Vean esta imagen donde nos hace referencia también de las magnitudes básicas que podemos nosotros aprender. Longitud de masa, tenemos temperatura, vemos su respectivo nombre, acá está metro, amperio, Kelvin, y vemos los símbolos. Eso lo tenemos que nosotros dominar, es decir, no confundirnos y vamos también a ver las reglas de nomenclatura. No confundirnos que el metro lo voy a colocar MT o MS, sino de que simplemente la letra M. ¿Cómo identifico kilogramos? ¿Y por qué es de recordar esta parte? Porque cuando se haga un factor de conversión, es decir, cuando haga un ejercicio, no va a colocar toda la palabra. Si estamos hablando de millas, si estamos hablando de pulgadas, por ejemplo, hay que identificar en los cuadros que usted me va a poner en su cuaderno cómo es el respectivo símbolo para no colocar toda la palabra. Veamos acá, observamos en la nomenclatura de las unidades derivadas. ¿Cuál es la diferencia que yo les decía? Observemos los símbolos que están acá para las unidades derivadas. Encontramos de área, metro sobre al cuadrado, podemos encontrar volumen, metro cúbico, lo de las fuerzas, Newton, ya habíamos hablado, ¿se recuerdan en el tema de fuerza? ¿Qué contiene un Newton? Kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado. Pascal, podemos encontrar Joule, etcétera. Y aquí tenemos la respectiva definición, ¿verdad? No es lo mismo, como le repito, que simplemente dé un dato, en ese caso de longitud, 5 centímetros, a que yo dé un dato de metros cuadrados. Vamos a ver ahora un poco de lo que tenemos que manejar en cuanto a la nomenclatura, algunas reglas que hay que tomar en cuenta por si se nos han olvidado. Primero, entonces recordamos la primera parte donde nos dice cómo vamos a escribirlo. En este caso, nosotros vamos a utilizar las letras minúsculas. Nos dice la primera regla, hay ciertas excepciones como en el caso de los nombres propios. Así de que cuando yo voy a escribir la unidad de medida de la fuerza, que es el Newton, siempre la voy a colocar con letra mayúscula, porque hacemos referencia al nombre del científico Isaac Newton. Aquí sí se hacen esas excepciones. También en Pascal, si ustedes ya cuando vuelvan a revisar el contenido de la clase, Pascal lleva una letra P mayúscula y una letra A minúscula, refiriéndonos al nombre de ese científico Pascal. Otra regla que podemos encontrar, lo que yo les decía, los símbolos no voy a escribir un punto al final. Si yo estoy hablando de metros, como dice acá, voy a colocar una letra M, no le voy a poner un punto a la par. Así como dice acá, MS, tampoco le voy a colocar de esta manera. Claro, cuando yo estoy al final de una oración, aquí ya estamos hablando como parte de reglas de lenguaje, ¿verdad? Donde usted sabe cómo tendría, ¿verdad?, que ir utilizando estas normas que se aplican también a la materia del lenguaje. Veamos otra tercera regla. En este caso vamos a hablar de los prefijos. Cuando nosotros tengamos valores, ya sea que sean múltiplos de 10, de 100 y de 1000, vamos a escribirlos con minúscula. Pero media vez nosotros pasemos de valores arriba de 1000, en ese caso utilizamos las mayúsculas. Yo sé de que tal vez la información ya en la práctica es donde uno lo va aplicando y al ver diferentes ejemplos. Necesitamos entonces, dentro de este tema, ahora hacer mención a dos términos muy importantes. ¿Qué significa un múltiplo? Nos dice la teoría que un múltiplo es una cantidad que contiene exactamente varias veces
una unidad de medida. Por ejemplo, el kilómetro es un múltiplo del metro. Yo puedo hacer la cuenta, ¿sí? Yo tengo 25 kilómetros. ¿Cuántos metros van a salir de esa unidad? Ahora, submúltiplo. ¿Cuál es la diferencia entre múltiplo y submúltiplo? En ese caso, un submúltiplo se define como una cantidad que está contenida exactamente dos o más veces en otra. Un ejemplo concreto sería el caso del centímetro. El centímetro es un submúltiplo del metro. Y lo mismo, ¿verdad? Yo puedo tener un factor de conversión y determinar, en ese caso, en 37 metros, ¿cuántos centímetros hay? Y aquí se va haciendo la respectiva cuenta. Entonces, esto hay que aclarar la parte de cuando yo tenga un múltiplo o un submúltiplo. Aquí quizás parte de matemática estamos siempre detallando, como ustedes se dan cuenta, a veces la materia de ciencias tiene bastante que ver con el área de matemática. Aquí, ahora observemos una tabla de prefijos de múltiplos y submúltiplos del sistema internacional. Esta tabla, ustedes pueden ver que es bastante amplia. De preferencia, ustedes pueden tener toda la tabla, ¿verdad? Pero no se lo voy a hacer así como obligatorio para los que están imprimiendo o lo están pasando todo a mano. Pero sí es necesario, por ejemplo, tener, aunque sea la mayoría de estos símbolos para recordarnos cómo detecto yo un prefijo, cuál es el respectivo símbolo. Les menciono para una idea, los más conocidos que a veces se manejan en algunos ejercicios o imagínense también en el área de informática cuando hablamos de los prefijos mega, cuando hablamos de giga, cuando hablamos de tera. Estos son, por decirlo así, de los más frecuentes que uno puede mencionar. Y vemos las letras, en este caso los símbolos van en mayúscula. Y aquí tenemos la equivalencia decimal. ¿Cómo asociarlo, verdad? ¿Qué más estamos recordando con este tema? Séptimo grado, estamos viendo lo de las potencias, ¿verdad? Aquí vemos en la primera columna la potencia 10 elevado, ¿sí? A una cifra, en este caso va variando, y aquí tenemos ya la comparación de la equivalencia en decimal. Los otros, como se fijan acá, ¿qué pasa cuando tenemos una potencia negativa? Observamos aquí de que ahora la equivalencia decimal empieza 0 punto, esa es la clave, 0 punto y ahí vamos, ¿verdad? Con todos los datos que podemos encontrar. ¿Cuáles son los importantes de acá? En nano, 10 a la menos 9, micro, a la menos 6, mili, a la menos 3. Estos tres son los más frecuentes quizás que se ocupan en algunos ejercicios. Así de que aquí ustedes observan bien toda esta tabla, los símbolos, fíjense de que los que están abajo ya los escribimos con un símbolo de letra minúscula para que tomemos referencia entonces en nuestros apuntes. Aquí en esta parte me van a pegar imágenes, si usted quiere hágalo a mano, ¿verdad? Sus respectivas tablas de equivalencias son las más comunes que necesitamos tener. ¿Cuáles vamos a tener a la mano? De longitud, de superficie, de volumen y de área. Usted va a encontrar en internet, hay una gran diversidad, hay unas tablas incluso a colores, etcétera. Búsqueme esa información y téngalo a la mano. Si usted tiene, por ejemplo, libros que ya no utilice, hay veces ahí vienen esas tablitas, las podría pegar si dispone, ¿verdad?, de esta información. Y si no, lo hace a mano, siempre de manera ordenada. ¿Eso para qué nos va a servir? Al final de esta presentación, hay una respectiva tarea donde van a tener que hacer el uso de los factores de conversión. Y por tanto, ya teniendo esto a la mano, no se les va a dificultar hacer todos los factores que les va a solicitar en dicha actividad. Así que repito, tenga entonces su información acá. ¿Y para qué más le va a servir esto? Le va a servir para una próxima evaluación donde se le solicite realice la conversión, imagínense de pies a pulgadas, por ejemplo. Usted, en vez de andar buscando hasta ese momento cuál es el factor de conversión, ya lo va a tener a la mano. Seguimos avanzando entonces. Aquí
Vamos a estudiar la parte del factor de conversión de unidades. Como repito, yo entendería de que hasta el momento la mayoría tendría que manejar esos términos de cómo hacer una conversión doble o una conversión sencilla. ¿Qué es lo que tenemos que realizar? También aquí mencionamos la parte de matemáticas. ¿Se recuerdan en algunas ocasiones cuando tenemos numerador y denominador? Nosotros podemos ir eliminando, ¿sí? En ese caso, lo mismo que se hace en matemáticas, yo puedo trabajar con esta simplificación. Así de que hacemos referencia a eso. Si usted domina esta parte de matemáticas, cuando le han pedido, por ejemplo, vamos partiendo por la mitad, una cifra, o tenemos cifras, por ejemplo, arriba tenemos un dato de 1000 y abajo 5000, yo puedo eliminar los ceros, ¿verdad? Yo creería que me está entendiendo lo que estoy ahorita explicando, de cómo ir eliminando en este caso esas unidades. Pues lo mismo podría aplicarse en este caso de los factores de conversión. Siempre es necesario tener la teoría, aunque usted ya lo sepa hacer, vemos el procedimiento correspondiente. ¿Qué hacemos? Primero, escribimos la cantidad a convertir con todas sus unidades. Número 2, escribimos los factores de conversión que van a ser empleados. Número 3, multiplicamos las cantidades a convertir hasta que lleguemos a las unidades que me están solicitando. Vemos acá entonces el primer ejemplo, convertir 5 horas a segundos. Entonces colocamos 5 horas y necesitamos el factor. En este caso lo podemos colocar aparte. Algunas personas hacen, por ejemplo, lo pueden dejar en un rectángulo si desean. El factor de conversión. ¿Cuánto equivale una hora? ¿Cuántos segundos tiene una hora? Estos son de los factores de conversión que ustedes tienen que dominar y les va a servir de aquí en adelante. 3600 segundos. Ese dato no se me debe de olvidar. Y yo coloco mi respectivo factor de conversión. Hay que comprobar en la calculadora. Siempre les he mencionado, tengamos a la par calculadora por si a veces hay algún error en cuanto a los datos. Y multiplico 5 por 3600. Y aquí observo, tenemos ahí el resultado y lo colocamos en nuestra respuesta. ¿Qué más vamos a hacer acá? Que no se ha detallado. Vamos a eliminar las horas que están en el numerador con las horas que están en el denominador. Fuera un error hacerlo al revés. Y como no se me debe de olvidar este punto importante. Siempre recuérdense que lo que yo necesito eliminar, por ejemplo, si estoy en el numerador, el factor que yo tengo que eliminar me debe de quedar en el denominador. Entonces esa regla siempre la debemos de seguir. Y aquí tenemos ya la respuesta, 18.000 segundos. Convertimos horas a segundos. Aquí de forma sencilla, si ustedes pueden utilizar la regla de 3 y ya están acostumbrados, no habría ningún problema, ¿verdad? Cuando fueran factores de conversión sencillos, usted podría aplicar esta regla, ¿sí? Así no se confunde. Si no, lo hace de esta manera que estamos acá. Ahora pasemos a un factor de conversión doble. ¿Por qué se llama doble? Porque necesitamos aplicar dos procedimientos. En este caso, convertimos la velocidad de 80 kilómetros por hora en metros sobre segundo. Veamos entonces, ya tengo yo, como ya tengo mi tabla, ¿verdad? 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Una hora, 3600 segundos. Coloco, en este caso, ustedes pueden observar acá que está entre paréntesis. Usted lo puede hacer con X. Recuérdese que también me indica multiplicación, ¿sí? Usted lo va a hacer con X, no hay ningún problema. Si se confunde al verlo así, porque a veces nos podemos confundir, usted hágalo ahí en su cuaderno, cabal, poniendo numerador con denominador si cree que se confunde de esta manera, ¿sí? Aquí más o menos lo estoy haciendo, 80 kilómetros y abajo, ay, perdón, aquí me equivoqué. Y abajo es entonces una hora. Acá. Así. Si usted quiere, lo hace así de esta manera o como lo tiene en la parte de arriba. ¿Cuál es el primer factor que vamos a colocar? En ese caso, en la teoría,
nos dice de que primero vayamos con la parte del numerador. Tenemos kilómetros arriba, necesitamos hacer el factor de conversión. Entonces, arriba 1000 metros y abajo 1 kilómetro. Esto me va a permitir eliminar kilómetros con kilómetros. Ahora necesitamos el factor de conversión para las horas que está en el denominador. Entonces, arriba 1 hora, abajo 3600 segundos. Eliminamos horas con horas y ya tenemos las respectivas unidades que son metros sobre segundos. ¿Cómo vamos a proceder en la calculadora? Entonces acá realicen el proceso. 80 lo vamos a multiplicar por 1000 y luego lo vamos a dividir entre 3600. Y ahí encontramos aquí la referencia, 22.22. Ahí está la respuesta y le colocamos metros sobre segundo al cuadrado. Este es un factor de conversión doble. Alguien me podría decir, ¿y habría problema que yo utilizara primero las horas y después hubiera convertido en este caso lo de los kilómetros? Usted sabe de que haciendo referencia en la parte de matemáticas, pues no habría problema porque simplemente cambió el orden. Pero quizás respetando como tendríamos que manejar todo los mismos procedimientos, sí yo les diría de que utilicemos siempre. Tenemos en este caso, empezamos con kilómetros arriba, pues pongamos ese factor de conversión primero. Tenemos horas abajo, pues entonces el segundo paso sería colocar ese factor de conversión. Y aquí tenemos ya la respectiva respuesta. No sé si hay una consulta o vamos ahorita hasta el momento. Como les repito, tengamos cuidado siempre en el numerador y en el denominador. ¿Qué es lo que vamos a ir colocando? Porque hay veces de que si nos confundimos en esto, ya vamos a tener datos diferentes en un ejercicio. Imagínense acá uno cometa un error, por ejemplo, y aquí en vez de colocar arriba los 1000, hubieran colocado acá el 1 y abajo hubieran colocado los 1000. Claro que la respuesta no va a ser la misma. Y aquí también vamos a otra clave. Si yo no coloco las unidades de medida, es donde a veces se confunden los estudiantes. Imagínense acá yo no hubiera colocado que aquí llevo centímetros y aquí llevo horas. Y dejo simplemente los números. Y entonces me voy así y yo coloco esto y yo hubiera colocado arriba el 3600 y no le pongo que es según. Y yo hago esto. Fíjense, ¿qué hiciera una persona que lo hubiera colocado de esta manera? Se hubiera ido 80 por 3600 dividido entre 1000. Y aquí hubiera obtenido otra respuesta diferente. Y como no colocó las unidades de medida, pues no se percató que era al revés que lo tenía que haber colocado. Así que de eso siempre fijémonos. Procedimientos siempre tienen que ir completos y de esa manera no nos vamos a confundir. Ya para ir terminando, entonces, ejercicios que vamos a hacer en clase, esos datos cada quien va a tener, acá permitan, va a tener valores diferentes. Porque si ustedes están observando ahí, ¿qué es lo que van a hacer entonces en este momento? Van a convertir su peso en libras, lo van a pasar a kilogramos. Eso van a hacer y después van a convertir su estatura de centímetros a pies. Muy bien, entonces tengan en mente cuánto supuestamente usted pesa. Ponga un determinado valor y lo va a colocar en libras. Se puede decir, ponga su valor, va a ser diferente para todos. Digamos, yo voy a colocar aquí 190. Yo necesito saber mi factor de conversión, cómo paso de libras a kilogramos. ¿Alguien sabe cuál es el respectivo factor de conversión? Para eso, entonces, la tablita nos va a servir. Una libra, hacemos referencia acá, a 0.453 kilogramos. Acá está. Ahora, entonces, vamos a colocar aquí abajo una libra. Acá 0.453. Y hacemos el respectivo
la respectiva multiplicación. De acuerdo al valor que usted colocó, entonces haga la multiplicación. Eliminamos libras con libras y colocamos la respectiva respuesta. ¿Alguien que me comparta el dato que obtuvo usted? Acá yo estoy poniendo entonces en mi calculadora al pasar 190 libras equivalen a 86.07 kilogramos. Y podemos hacer lo contrario. ¿Qué significa lo contrario? Para que ustedes se fijen, hagan ahora lo contrario. Pasemos de kilogramos a libras. 86.07. En este caso, cada quien maneje los valores que le salieron. Necesito saber el factor de conversión, en este caso, de 1 kilogramo. ¿Cuántas libras puedo encontrar? En este caso vamos a manejar el valor de 2.2 libras. Y lo mismo, ¿verdad? Hacemos la multiplicación y vamos a obtener nuestro dato, en este caso, ya pasándolo a libras. Y yo hago el procedimiento en mi calculadora y observo que me da 189.35. Ya pasé a libras. Comparemos los datos. Miremos en el primer ejercicio, yo tenía 190 libras. Aquí en la respuesta obtuve 189.35. Si se fijan, se acerca bastante a 190. Pero aquí, debido a los decimales, ¿sí?, que se utilizan, es porque varía la respuesta. Acá otros pueden decir, yo utilicé más decimales, 2.2 y los demás datos que pueden aparecer en un factor de conversión. Por eso que no llegamos cabal a 190. Muy bien, tenga usted entonces ya los dos ejercicios. Le faltaría el tercer ejercicio con el que terminamos la clase. Ahora convirtamos la estatura en centímetros a pies. ¿Cómo va a hacer eso? Lo mismo, tengan referencia. Usted mide 101 metro, por ejemplo, 1,50, puede medir 1,60, etc. Y lo mismo, aplique la teoría. Tenga su valor en centímetros para su estatura. Factor de conversión, en este caso, se lo voy a compartir. Un centímetro, vamos a tomar como referencia 30.48 pies, vamos a colocar, ¿sí? Acá. Y eso es lo último que van a tener. Ahorita ya los últimos segunditos. Haga su respectivo ejercicio. Eliminamos centímetros con centímetros. Y van a tener su estatura, en este caso, en pies. Realicen la respectiva multiplicación. Recuerden que pueden utilizar en su celular las calculadoras. Si alguien, por ejemplo, ahorita está desde su computadora y tiene a la mano, ahí podría entonces fácilmente hacer estas conversiones. Le salen ahí calculadoras donde cabal coloca los datos, qué es lo que quiere convertir. Y de esa manera puede facilitarle el hecho de resolver entonces esta parte de los ejercicios. Antes que se me acabe el tiempo, siga desarrollando sus respectivos ejercicios. Al final de esta presentación se los menciono para los que ya la van a descargar, porque con ustedes vamos a quedar pendiente clase para el miércoles. Ahí vamos a continuar desarrollando esta presentación. Al final está la tarea por alguien que ya quiera adelantar, ya la quiera descargar, sobre los factores de conversión que ustedes van a tener que hacer siempre de forma ordenada. Muy bien, si ya no hay otra consulta, pues yo me voy quedando hasta acá. De igual manera, en un mensaje privado usted podría, si tiene alguna consulta sobre alguna tarea, por ejemplo, entonces ahí puede compartir.